Bienvenido nuevamente a un video más del curso de Fundamentos de Java Standard Edition. Y en este video vamos a ver los operadores aritméticos en Java y vamos también a revisar ejemplos ya como tal en el lenguaje. Entonces, como habíamos mencionado en un video anterior, los operadores aritméticos son aquellos que nos permiten realizar las operaciones básicas aritméticas, como por ejemplo son las sumas, son las restas, multiplicaciones y divisiones. Sin embargo, hay tres operadores más que tal vez no los conocemos porque, como mencionaba, los anteriores los conocemos todos y son los operadores básicos que usamos en cualquier situación de nuestra vida. Pero hay tres operadores que tal vez no son conocidos, o si tal vez ya vienen de algún lenguaje, tal vez ya los hayan visto. Y esos operadores primeramente tenemos el módulo, que se lo define como el signo de porcentaje. ¿Qué hace este operador? Bueno, esto lo vamos a ver más adelantito. Primeramente miremos el resto de operadores. Entonces tenemos luego el operador más, que básicamente incrementa a 1 una variable, y luego tenemos el operador menos, que decrementa en 1 una variable. Sí, digamos que estos operadores de incremento y de decremento son como atajos a lo que haríamos de forma extendida, que también ya lo veremos más adelante. Pero bueno, entonces vamos ya a la práctica y a ver cómo funcionan. Entonces vamos nuevamente al Eclipse. Vamos aquí a crear un nuevo proyecto. Vamos a File, vamos a New, vamos a Java Project. Vamos aquí a darle un nombre. Vamos a ponerle de nombre operadores aritméticos. Elegimos o miramos que esté el workspace. Vamos a ver que la versión de Java sea la 17. Vamos a darle Next. Vamos a darle luego Finish y luego vamos a crear ya nuestra clase ejecutor. Entonces vamos a abrir el proyecto, vamos a darle clic derecho sobre el proyecto, vamos a darle New, vamos a darle en este caso Class, y aquí vamos a ponerle ejecutor, vamos a ponerle de nombre ejecutor operadores aritméticos. Vamos a cambiar acá arriba el package, vamos a poner com.icodeapp operadores aritméticos, y aquí vamos a decirle que esta clase va a tener un método que es el método main para poder ejecutar nuestra clase, y vamos a darle finish. Entonces primeramente vamos a hacer unos pequeños ejemplos de una operación de suma. Y entonces, por ejemplo, como habíamos nosotros visto, para nosotros poder declarar la variable primero tenemos que declarar el tipo. En este caso vamos a declarar una variable de tipo int, vamos a ponerle el identificador, el nombre de la variable, voy a ponerle num1, y luego voy a decir que declaro otra variable que en este caso va a ser num2. En este caso mis variables están únicamente declaradas, no están asignadas ningún valor, y vamos de una vez a ver el operador de asignación, el operador básico, que es el operador igual. Entonces aquí voy a hacer una operación de suma, vamos a poner operación suma. Adicional también a las variables num1 y num2 vamos a declarar una variable que le vamos a llamar total, y vamos acá abajo a asignarles valores. Entonces decimos que num1 es igual a 500, ponemos siempre punto y coma. Vamos a decirle que num2 es igual a 250, ponemos punto y coma, y vamos a decirle que en total vamos a poner el valor, que en este caso es la suma de num1 más num2. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos el operador más, que bien podríamos tener dos operandos o podríamos tener más, porque probablemente yo de pronto tenga aquí otro valor que por ejemplo sea num3, y que a num3 por ejemplo voy a darle otro valor, otra asignación. Por ejemplo voy a ponerle 78, y por ejemplo aquí yo también podría añadir un operando más que sería num3. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos ya una operación de suma, que en este caso hemos utilizado tres operandos, tres variables. Tranquilamente podremos hacer aquí una operación con sysout, y vamos a poner entre comillas dobles la suma es, y vamos a concatenar nuestra variable que es total. Entonces ahora vamos a darle clic derecho dentro del método main, vamos a darle run as Java application, y vamos a obtener por consola el valor, la suma
de todos los elementos que hemos puesto en nuestra operación. A continuación vamos a hacer la operación de resta. Vamos a poner operación resta. Estamos definiendo unos comentarios. Y por ejemplo aquí en total yo también nuevamente podría cambiar su valor original, únicamente asignándole nuevamente otro valor. Por eso decimos que es una variable, porque puede cambiar durante el flujo del programa. Entonces aquí voy a poner total, voy a utilizar la misma variable y voy a reasignar su valor. En este caso voy a hacer una resta. Por ejemplo, voy a hacer una resta de total, que es el mismo valor que tenemos arriba. Es decir, en este caso el último valor de total sería 828. Vamos a hacer una resta. En este caso vamos a restarle 500, que está por aquí. Y luego vamos a hacer una impresión. Vamos a poner cout y vamos a poner la resta es, vamos a utilizar o vamos a concatenar nuestra variable total y vamos a guardar. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle Run As Java Application y aquí miramos que nos dice una impresión por consola, la resta es 328. Entonces, total tenía 828, hasta la línea 13 tenía 828. Sin embargo, acá abajo hemos hecho una resta y le decimos que a total, que tiene 828, nos le reste 500, que en este caso nos quedaría 328. Y nuevamente se reasigne a total. Y como podemos ver acá abajo, nuevamente imprimimos, pero total ya ha cambiado porque ya se reasignó, ya cambió su valor. Luego vamos a ver una operación de multiplicación y vamos a copiarnos estas líneas de por acá para no escribirlas de nuevo. Vamos a reasignar nuevamente a total la operación de multiplicación. Y en este caso nosotros vamos a utilizar o a decir que vamos a multiplicar num1, vamos a poner aquí num1, vamos a multiplicar, usamos el operador de multiplicación y vamos a multiplicar en este caso por 3. En este caso multiplicaríamos 3 por 500, que nos daría 1500. Vamos aquí a poner un mensajito, la multiplicación es, y ponemos el número o ponemos la variable total, en este caso la concatenamos. Como podemos ver, total va cambiando de acuerdo a lo que nosotros vamos haciendo en el programa. En este caso vamos reasignando valores continuamente y no hay ningún problema. Total acepta y se reasigna los valores que nosotros vamos añadiendo. Entonces vamos a guardar, vamos a darle clic derecho. Es importante que en cada línea que nosotros añadamos o cada línea que modifiquemos vayamos guardando, porque si no, no vamos a obtener los resultados deseados. Entonces damos clic derecho, vamos a darle Run As Java Application y luego vamos a tener una salida por consola, una nueva línea que dice la multiplicación es 1500. Entonces podemos ver que esto es la línea 24, la que imprime la multiplicación es 1500. Lo que hemos hecho aquí es multiplicar num1 con el operador de multiplicación, que es el asterisco y el número 3. Podríamos también aquí poner una variable, no hay problema. Podríamos poner por ejemplo aquí una variable que sería por ejemplo num2, no hay problema. Podemos seguir multiplicando para acá más lo que nosotros quisiéramos, lo podemos hacer. En este caso voy a guardar, voy a darle clic derecho, Run As Java Application y bueno, aquí tenemos un valor más alto. Pero como todavía está en el rango de lo que puede almacenar int, no tiene ningún problema. Entonces, lo que nosotros podemos hacer con los operadores es súper extenso. Luego vamos a hacer la división. Entonces vamos a copiarnos esto de por aquí y lo vamos a añadir un poco más acá abajo. Vamos a pegarlo por aquí y aquí vamos a indentar un poco mejor. Total. Y listo. A ver, entonces aquí vamos a hacer la operación de división. Y aquí vamos a dividir. Por ejemplo, vamos a dividir un valor directo. No vamos a poner las variables, sino un valor directo. Por ejemplo, vamos a dividir 10 dividido
para 5. En este caso el operador de división es el slash. Aquí vamos a añadir o a cambiar, vamos a cambiar el texto que imprime por la consola, que es multiplicación. Vamos a poner la división y vamos a poner aquí total. Entonces vamos a guardar, vamos a darle clic derecho, vamos a darle Run As, ya Application, y aquí vamos a obtener la salida, que es la división es 2, porque 10 para 5 es 2. Y bueno, aquí hay algo interesante que podemos observar. Si nosotros podemos ver 10 entre 5 nos da un resultado de 2, porque digamos el cociente es un valor entero. En este caso la división nos da un cociente entero, pero ¿qué tal si hacemos una división en donde el cociente no sea entero? Por ejemplo, podemos dividir, en este caso 9 dividido para 2. Vamos a hacer la prueba y mirar qué obtenemos. Vamos a hacer 9 para 2. En este caso ya no es un resultado entero, porque en este caso si partimos 9 entre 2 va a ser 4.5, y eso ya viene a ser un valor que es fraccional. Entonces vamos a guardar y vamos a darle clic derecho. En este caso lo que nos debería aquí a nosotros a imprimir es la parte entera. Y entonces aquí podemos ver algo interesante, que el resultado que nos devuelve, en este caso de 9 entre 2, nos devuelve 4. Sin embargo, el resultado real que nos debería dar es 4.5. Sin embargo, aquí hay que tomar una cosa y analizarla, y es que aquí nosotros estamos dividiendo y el compilador lo toma como que 9 y 2 fueran enteros. Adicionalmente a esto, total es un valor de tipo entero, y por ende me va a almacenar únicamente solo, digamos como quien dice, la parte entera de la división. No va a almacenar la parte fraccionaria. Por ejemplo, si en este caso hiciéramos un pequeño cambio, por ejemplo, vamos a declarar aquí una nueva variable que la vamos a llamar doble, y le vamos a poner total de mayúscula. Vamos a cambiar en la impresión por consola, vamos a poner, en vez de total, vamos a poner total de. Vamos a guardar y vamos a decir, o vamos a ejecutar Run As, clic derecho, Run As, ya Application, y si nos damos cuenta el resultado sigue siendo un valor entero, o sea, el 4, así digamos que lo mostramos como decimal, pero sigue siendo 4, es decir, aún no está calculando el valor real. Y esto es porque el compilador infiere que estos dos valores son enteros, y por ende el resultado que obtiene es un resultado, por decirlo así, entero. Entonces ahora vamos a cambiar estos valores a valores decimales, por ejemplo 9.0 y 2.0, aunque de hecho solo con que pongamos un valor ya el compilador infiere que estamos trabajando con valores fraccionarios, y por ende su resultado va a ser un resultado fraccionario, el resultado real que debería ser. Entonces en este caso voy a guardar, voy a darle clic derecho, voy a darle Run As, voy a darle ya Application, y como podemos ver, y aquí ya me muestra el resultado real, que es 4.5. Entonces vamos a tener en cuenta que cuando trabajemos con valores fraccionarios siempre hagamos cálculos con esos tipos de datos, porque si no vamos a obtener resultados un poco diferentes. En este caso, como miramos, en este caso pudimos ver que, por ejemplo, cuando obtenemos el resultado de dos valores enteros, el resultado que tenemos también es un valor entero, así sea que tengamos almacenado en una variable de tipo doble. Si nosotros trabajamos con resultados enteros, vamos a tener siempre un resultado entero. Entonces, a tener en cuenta cuando hagamos los diferentes tipos de cálculos. Luego vamos a ver el operador de incremento. En este caso vamos a poner aquí un comentario, vamos a poner incremento. Y básicamente el operador de incremento, digamos que aumenta en 1 el valor que tenga una variable predefinida anteriormente. Entonces, en este caso vamos a utilizar nuestro operador de incremento para aumentar en 1 la variable num1. Entonces vamos a poner num1, vamos a escribirle bien, y vamos a poner el operador más. El operador de incremento lo podremos utilizar ya sea antes de la variable o después. Antes me refiero a ponerlo de esta manera, y también lo podremos utilizar, como yo lo puse acá, después de la variable.
Entonces ahora si vamos a imprimir, vamos a poner aquí uso de operador incremento. Concatenamos nuestra variable num1 y vamos a guardar. Entonces tomemos en cuenta que aquí num1 tiene 500. ¿Qué es lo que deberíamos esperar luego de la impresión por consola? Es 501. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle run as, Java Application, y como podemos ver dice uso de operador incremento en 501. Si yo esto le pongo antes de la variable, es decir, el operador de incremento lo pongo antes de la variable, básicamente ya acá abajo voy a tener el mismo resultado. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle run as, ya application, y tengo el mismo resultado. Luego vamos a ver el operador de decremento. Entonces vamos a copiarnos esto de acá. El operador de decremento básicamente funciona de la misma manera, lo que a su vez hace lo contrario, es decir, en vez de incrementar, reduce. Entonces ponemos aquí el operador de decremento, y el operador de decremento es menos menos, que quiere decir que reduzca en 1 al valor que tiene la variable. En este caso vamos a utilizar la variable num2. Vamos aquí a poner num2, vamos a darle guardar y vamos aquí a imprimir num2. Aquí vamos a poner decremento. Listo, decremento, vamos a guardar. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle run as, Java Application, y como podemos ver el valor original era 250, luego de hacer el decremento pasa a 249. Entonces estos son los operadores tanto de incremento como decremento que vamos a ver en los diferentes programas que realicemos. Y finalmente nos queda el operador módulo. El operador módulo vamos a verlo en una presentación para hacer una breve explicación, y luego lo vamos a utilizar ya aquí en nuestro programa. Bien, como hayamos visto, el operador módulo es el signo de porcentaje. Básicamente lo que devuelve es el resto de una división cuando lo hay. Por ejemplo, en este caso, si nosotros dividimos 125 para 5, tenemos un cociente entero y el resto es 0, porque es una división exacta, por decirlo así. Pero como ya hemos visto en el caso anterior, muchas veces vamos a encontrarnos que las divisiones no son exactas. Por ejemplo, si de hecho dividimos, por ejemplo, 123 para 5, ya no me va a dar un resultado exacto y voy a tener un resto. ¿Qué es lo que hace el operador módulo? Básicamente obtiene el resto de una división que no es exacta. Entonces, volviendo al caso anterior que pusimos 9 dividido para 2, en este caso lo que tendríamos es de resto es 1, porque si dividimos 9 para 2 tendríamos en el cociente un 4, ¿sí? 4 por 2 es 8, y como mi dividendo es 9, voy a tener un resto de 1, ¿sí? Restaría 9 entre 8 y me daría un resto de 1. Entonces el resto básicamente, o el módulo, el operador módulo, es el resto que tiene una división cuando no es completamente exacta. Entonces vamos a hacer un ejemplo por acá, y aquí vamos a poner un comentario, vamos a poner módulo, y entonces vamos a utilizar la misma operación que utilizamos en antes para la división. Entonces vamos a poner aquí, vamos a crear una nueva variable, vamos a ponerle módulo y vamos a decirle que esto es igual al resto de 9 entre 2, ¿sí? Entonces aquí vamos a imprimir, vamos a copiarnos esto de por acá arriba y vamos a poner aquí operador módulo, y aquí vamos a imprimir el valor de módulo. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos daría? Nos daría como resultado el número 1, porque el resto de dividir de forma entera 9 entre 2 es el resto es 1. Entonces vamos a darle clic derecho, vamos a darle run as, Java Application, y como podemos ver dice el operador módulo es 1. Si yo esto le cambio por ejemplo a 3,
nos va a dar 0 porque en este caso es una división completamente exacta y no hay resto. Entonces vamos a darle clic derecho, Run As, Java Application, y en este caso el operador es el operador módulo es 0. Si yo por ejemplo divido 10 entre 3, en este caso el operador va a ser, digamos, igual 1, porque la división entera sería 3 por 3, que es 9, y el resto de 10 menos 9 es 1. Entonces vamos a darle clic derecho, Run As, Java Application, y como podemos ver aquí me trae el resto. Entonces esto es básicamente los operadores aritméticos en Java. Habíamos visto cómo hacer unos operadores matemáticos, la suma, la resta, la multiplicación. Hemos visto también y entendido que cuando trabajamos con valores enteros, el resultado de esa operación siempre va a ser un entero. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Hemos visto que también cuando uno de los operandos es de otro tipo, va a tomar ese tipo como prioridad. Por ejemplo, en este caso, 9 entre 2. Tenemos en este caso el tipo de dato, que en este caso es doble, entonces el resultado ya lo va a tomar como si fuera un valor doble o float, dependiendo de cómo nosotros acá pongamos el operando. Hemos visto cómo hacer el incremento y decremento con el más y con el operador menos. Y hemos visto cómo funciona el operador módulo, que básicamente es el resultado del resto de una división. Entonces, nos vemos en la siguiente clase.